¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Bueno, continuamos con esta parte especial de sociedades comerciales. Ya hace una o dos clases que venimos dando los tipos en particular, que prevé especialmente la Ley General de Sociedades. Con Eleonora la semana pasada vieron sociedades de personas, me refiero, la versión más pura o la versión pura es la sociedad colectiva, pero también por esta clasificación tradicional que se hace en derecho societario, tenemos a la sociedad de capital-industria, la sociedad en comandita simple dentro del grupo de las consideradas sociedades de personas. Nos tocaría hoy una extensa clase sobre sociedad de responsabilidad limitada, sobre SRL. No vamos a llegar a terminarla hoy. Voy a tratar de extenderme lo más posible acorde al contenido que tenemos que abordar hoy sin hacer una clase eterna, así que lo iré viendo a medida que vayamos avanzando. Sí, de por sí ya tenemos previsto que el miércoles ustedes vean el órgano de control o fiscalización de la SRL, que es el Consejo de Vigilancia o Sindicatura, en caso de constituirse, que comparte, digamos, la regulación de estos dos órganos con la sociedad anónima. Por ende, como hay una identidad quizás de temática, lo vamos a separar, lo vamos a dar el miércoles, lo va a dar Eleonora, y yo me voy a dedicar a todo el resto de sociedad de responsabilidad limitada. Vale la aclaración desde el punto de vista metodológico, como para que ustedes se acostumbren en estas clases que le vamos a dedicar a SRL, y bueno, culminado SRL también le vamos a dedicar a sociedad anónima. La ley, bueno, el grueso de la regulación se lo va a llevar, obviamente, el tipo social anónimo, ¿no? O sea, el de la SA. Es realmente muy extenso la cantidad de artículos. La sociedad de responsabilidad limitada es un poco más extenso que las sociedades de personas, casi 20 artículos, pero no llega comparativamente a bueno, el nivel de regulación que tiene la SA. Sin embargo, tiene algunas cuestiones, algunos rasgos que le son característicos la SRL con relación a los temas que ustedes vienen viendo. Por ende, en esta caracterización que se desarrolla en la ley del tipo social de la SRL, ha llevado a los especialistas en derecho societario a no poder, creo que ya lo hemos dicho en alguna que otra clase, a no poder agrupar a este tipo social ni dentro del grupo de sociedades consideradas de personas o por interés, ni dentro de las sociedades consideradas de capital o por acciones, porque tiene dentro de sus, insisto, conjunto de artículos que regulan este tipo en particular, rasgos que en algunos casos hacen prevalecer la calidad del socio, esa calidad subjetiva típica del primer grupo, y algunas regulaciones estructurales que lo acercan también un poco, especialmente en lo que tiene que ver con el aporte y la responsabilidad de los socios, a el grupo de las sociedades de capital. Entonces, esta incapacidad de poder englobarlo en alguno de los dos grupos, de los grandes grupos tradicionales, en el marco de esta clasificación, ha llevado a considerar una sociedad mixta. Mixta porque, insisto, conjuga rasgos tanto subjetivos como estructurales, o en el que se hace primar la inversión, el capital por sobre otras cualidades. Empecemos con la caracterización que hace la ley de este tipo social. Bien, hay tres características principales. Cuando hablamos de caracterización en todos los tipos sociales, yo quería hacer una aclaración metodológica. Tanto en SRL como en SA, nosotros vamos a arrancar con una primera parte que va a ser una parte general. Siempre apelo a este tipo de aclaración, pero es así, siempre se ve una parte general y después una parte particular o especial. En la primera parte, en la parte general, siempre vamos a apelar a una caracterización. Cuando hablamos de caracterización, hablamos de aquellos rasgos o cualidades que hacen que ese tipo social sea particular, sea identificable en relación a sus pares, a los otros tipos sociales regulados en la Ley General de Sociedades, ¿no? Son las características que le son propias a ese tipo social en relación con los demás.
pueden compartir alguno de estas características, pero son las que la constituyen, ¿no? Las que constituyen este tipo social en particular, como vengo diciendo. Después de esta parte de caracterización vamos a desarrollar en SRL y NSA un régimen del capital social, ¿no? Cómo es el capital social en la SRL y cómo es el capital social en la SA. En la SA esta regulación va a ser más extensa, especialmente por los mecanismos de aumento o reducción de capital. Bueno, ya no me quiero adelantar, le vamos a dedicar sus clases. Después de esta parte, digamos, más bien genérica, lo que se hace es un abordaje a partir de sus órganos, el órgano de administración, el órgano de gobierno y el órgano de control o fiscalización, ¿de acuerdo? Esa es más o menos la estructura metodológica que vamos a seguir tanto en SRL como en SA. Vamos a la caracterización ahora sí de SRL. Hay tres características principales. La primera es que el capital social de una SRL se representa en lo que se llama como cuotas sociales. Seguramente el miércoles pasado vieron con Eleonora que el capital en una sociedad de personas se representa, se divide en partes de interés. Estas partes de interés no están materializadas, no son corpóreas, no son físicas. O sea que para que nosotros podamos identificar esta ficción que denominamos parte de interés, que es alícuota del capital social de una sociedad de personas, tenemos que ir al contrato social. A diferencia de eso, en este caso, en el caso de las SRL, sí se representan a través de, digamos, un instrumento corpóreo como lo son las cuotas sociales. Por eso vamos a ver en un segundo nada más que la naturaleza jurídica de una cuota social, además de tener esta función de representar una parte del capital social, así como la calidad de socio de la persona que la ostenta, que la tiene, es una cosa mueble. En tanto corpórea es una cosa mueble, susceptible de trasladarse de un lugar a otro. Si quiere, es un papel, ¿no? Y esto es, dentro de lo que nosotros venimos explicando hasta acá, es novedoso de la SRL, porque, insisto, la parte de interés en las sociedades de personas están incorporadas, digamos, dentro del propio contrato social. Acá no, acá tenemos un nuevo instrumento que es el de esta cuota social. Segundo rasgo, característica importante de la SRL, los socios, bueno, el estilo el tipo de responsabilidad de los socios, ¿no? Acá rompemos, si bien ya en la sociedad en comandita hemos visto a los socios comanditarios con una responsabilidad similar a la que vamos a mencionar ahora, es acá el primer tipo social que nosotros estamos abordando, en donde todos sus socios van a responder de forma limitada al aporte suscripto al momento de constituir la sociedad. Esto es novedoso de la SRL. Acá una pequeña paradoja en el nombre. Fíjense que se decide identificar este tipo social con uno de sus rasgos. O sea, se llama SRL porque justamente es Sociedad de Responsabilidad Limitada, y de acá se deriva su denominación, sin perjuicio de lo cual, si se quiere, y si se me permite, y si se me entiende bien lo que voy a decir, las sociedades anónimas también son sociedades en las que sus socios limitan su responsabilidad, como en la SRL. Bueno, el legislador ha elegido, a partir de una de las cualidades más importantes de este tipo social, denominarla así, sociedad de responsabilidad limitada. No es la única. Sí es la única que se llama así, no es la única que tiene este rasgo. Acá hay excepciones, y ya las vamos a ver. ¿En qué excepción? O sea, no es que va a haber, como en las sociedades comandita simple, socios que respondan de una manera y socios que responden. No, hay situaciones en particular donde al principio general, que es que todos los socios responden de forma limitada al aporte, se rompe esta consecuencia típica de la SRL y se transforma su responsabilidad del socio en una responsabilidad solidaria y limitada. Pero son casos que la ley, por su forma de regularlo, pretende evitar. O sea, son casos en donde esta solución aplica más bien como que se entienda, como un régimen sancionatorio, algo que se trata justamente de que no suceda a través de ese régimen, y en caso de suceder ese supuesto, ese hecho, ese evento, entonces como castigo, como sanción, como reproche, para desalentar justamente este tipo de actitudes, bueno, entonces tu responsabilidad socio va a transformarse de limitada a solidaria e ilimitada. Ya lo vamos a ver.
Y por último, algo muy particular de las SRL, está también limitado el número de socios máximo que puede tener a 50 socios. ¿De acuerdo? Esta es la caracterización, al rasgo no son las únicas, digamos, las únicas consecuencias jurídicas, requisitos, formas que hacen a la regulación de SRL, por supuesto. Lo que pasa es que uno puede, es un análisis global del tipo social que estamos viendo, decir, bueno, fíjense cómo esto caracteriza muy fuertemente al tipo social que abordamos, ¿no? A la SRL. En cuanto a la constitución de la sociedad de responsabilidad limitada, bueno, esto es un poco redundante, se va a entender más cuando veamos la forma de constitución de una SA. La SRL se constituye a través de un acto único, que es básicamente lo que venimos viendo hasta acá. O sea, los pretensos consocios se juntan, suscriben un contrato social, lo firman, boom, ahí se funda la sociedad, bueno, luego se inscribe, esto es, insisto, declarativo y no constitutivo, es a los efectos de la oponibilidad, de la personalidad jurídica, pero la Constitución es a través justamente de ese único acto, ¿no? De esa suscripción del contrato social. Se puede hacer, sí, como hemos visto ya en la parte general, a través de instrumento público, como una escritura pública, o a través de un instrumento de documento privado. Bueno, el contrato social debe cumplir con todos los requisitos que nosotros ya vimos en el artículo 11 de la parte general de sociedades y también cumplir los requisitos especiales de este tipo, como ya lo acabo de adelantar, por ejemplo, establecer un máximo de 50 socios. Si nosotros tenemos más de 50 socios, bueno, necesariamente vamos a tener que constituirnos bajo otro tipo social, ¿no? A partir de esa cantidad de socios, aparentemente la estructura de una SA sería más proporcional, más acorde al desenvolvimiento y a la función en el seno de la sociedad que puede estar implicado, ¿no? No se exige un capital mínimo, como sí se va a exigir en la sociedad anónima, pero lo que la autoridad de contralor, el órgano de aplicación, va a, de alguna manera, verificar es que el capital constituido al momento de darle nacimiento a la sociedad sea proporcional al objeto social que se pretende explotar, ¿de acuerdo? Entonces tiene que haber ahí una relación adecuada entre capital y objeto. Bien. Un momento, porque esto se ha trabado. Pero bueno, avanzo un poquito, digamos, con... Ahí está. Iba a avanzar y después, en tal caso, acomodan a Monfrimina. La denominación social. Bueno, tenemos alternativas. Por un lado, tenemos la posibilidad de un nombre de fantasía, como hace siempre Eduardo, el Yunque SRL. Bueno, un nombre cualquiera, inventado, puede ser derivado de una cuestión de marketing, bueno, lo que a ustedes se les pueda ocurrir, siempre que no afecte la moral y las buenas costumbres. Naturalmente esto entra también en juego con todo lo que nosotros hemos visto con el régimen de marcas, así que ahí nosotros podríamos imbricar dos ejes dentro del desarrollo del programa. O también podemos incluir nombres de socios, ¿de acuerdo? De uno o más socios. Esta inclusión del nombre del socio, bueno, da lugar a la discusión sobre qué pasa cuando ese socio cuyo nombre se utilizó para denominar nuestra SRL fallece o se retira de la sociedad. Bueno, hay distintas posturas. Podríamos decir que la postura mayoritaria de alguna manera desalienta o entiende que es inválido que una sociedad de responsabilidad limitada continúe o pretenda utilizar el nombre de un socio que ya no forma parte de la sociedad. Sin embargo, en el manual el doctor Vítolo sienta su posición de que justamente a través de una serie de argumentos no habría motivo para invalidar esta salida, ¿no? Entonces ahí hay una discusión en la cual en la postura de la cátedra esta vez nos toca jugar desde la posición minoritaria, ¿de acuerdo? Lo que sí, que es uno de los argumentos cortos, porque no quiero tampoco desarrollar tanto en este punto, una de las cuestiones que dice Vítolo sobre el tema de esta discusión abierta es, bueno, fíjense que no se establece ninguna sanción en caso de que se siga o se utilice el nombre de un socio que ya no forma, o un ex socio que ya no forma parte de la sociedad. En cambio, sí, el legislador se preocupa por establecer una sanción para los supuestos en los que la denominación, ya sea nombre de fantasía o inclusión de un nombre propio, no lleve adicionado
la calidad de la SRL, o sea, la calidad del tipo social, sociedad de responsabilidad limitada o su abreviatura, ¿no? Esto es un requisito, una garantía para los acreedores para que, de alguna manera, al transaccionar, uno cuando lleva adelante un contrato, muchos no son documentados, no son escritos, y los que son escritos naturalmente no van a desarrollar todo el régimen de responsabilidad de los socios. Por ende, el puente que le permite a la tercera persona, al acreedor, verificar contra qué o qué tipo de responsabilidad involucra ese contrato, o a qué personas puede llegar a involucrar, bueno, ese aditivo, esa mención del tipo social o su abreviatura, de alguna manera brinda esa información esencial, importante, para el tercero al momento de perfeccionar alguna relación contractual con la sociedad. En caso de que no se haga, ¿qué es lo que sucede? Bueno, es uno de los supuestos en donde la responsabilidad de los socios va a dejar, por los daños posibles al acreedor, al tercero, va a dejar de ser limitada al aporte suscripto y se va a transformar en una responsabilidad solidaria e ilimitada. Eso en cuanto a caracterización, constitución y denominación. Pasemos ahora a uno de los ejes importantes dentro de la primera parte de sociedad de responsabilidad limitada. Su capital social. Como cualquier otro tipo social, es esencial que tenga constituido el capital social. ¿Por qué? Porque el capital social es la materia prima, es el combustible insoslayable, necesario para explotar su objeto social. Sin capital social no hay forma de emprender la explotación del objeto social también establecido en el contrato social. ¿Cuáles son las características de este capital social en la SRL? Bien, debe constituirse, como en todas, en moneda corriente y de uso legal. Se debe establecer en el contrato social qué aporte realizó cada uno de los socios que está fundando, constituyendo esa sociedad. El capital se va a representar, como lo tenemos dicho, en cuotas sociales, y además se va a indicar qué relación, qué proporción implica esa cuota social en la participación social total. O sea, el aporte del socio, ¿qué porcentaje implica del capital social total? ¿No? Nosotros tenemos un capital social, naturalmente, en su totalidad, es redundante, pero lo señalo, es un 100%. Entonces, a partir de lo que cada uno de los socios aporte, esto también va a entrar en juego con relación a lo que vamos a ver ahora seguidamente, tiene que ver con la evaluación, o sea, a partir del aporte y su evaluación, esto se va a poder traducir en porcentajes. Un socio que aporta 20.000 pesos y otro que aporta 3 autos y 100.000 pesos no tienen la misma proporción en cuanto a su participación social. Esto ya tiene que quedar en claro en el contrato social para facilitar, dentro de otras cosas, el cómputo de los votos al momento de conformar la voluntad social en el seno del órgano de gobierno de una SRL. Ahora, no nos adelantemos, pero lo importante es que ustedes entiendan que al momento de hablar de capital social, obviamente el capital social y su desarrollo tiene que estar incluido, artículo 11 de la Ley General de Sociedades, dentro del contrato social, se debe referir al aporte de cada socio, se debe representar en cuotas sociales y también se debe explicitar qué participación social implica ese aporte que ha efectuado cada uno de los socios. La cuota social es una cosa mueble, como lo adelanté, y es indivisible, ¿no? O sea, si bien puede entrar en un régimen de condominio, lo cierto es que no podemos fragmentar su propiedad en un 50 y 50 y que encontrarnos que de una única cuota social puedan adquirir 2 o más personas la calidad de socios. Sí se le va a aplicar el régimen de condominio, que tengo, si mal no recuerdo, nosotros lo hemos visto, igualmente lo vamos a retomar en Sociedad Anónima, pero es indivisible y se va a tener que, sí, lo vimos, y se va a tener que establecer o hacer recaer en una única persona, en un único sujeto, el régimen de administración de esa cuota. Si bien es susceptible de condominio, el régimen de administración va a tener que versar o caer sobre una única persona. Su valor surge del contrato social y tiene que ser de 10 pesos o sus múltiplos, 10, 20, 30, 100, etc. ¿De acuerdo? Todo esto que ahora de repente lo digo así, lo tiro así,
tiene que ver con la posibilidad de simplificar lo que hace por ejemplo, el cómputo de votos, por ejemplo, la distribución de las ganancias, una serie de cálculos que se hacen que van a tomar como base la participación social que tenga cada uno de los socios. Por eso esto tiene que quedar tan en claro. Es la matriz sobre la que se va a trabajar después una serie de ejes en el desarrollo de la vida social, ¿de acuerdo? Bien, los consocios, esto es interesante. Una de las posibilidades, decíamos, bueno, hay supuestos en donde esta característica tan particular de la SRL, es más, se llama así, responsabilidad limitada, esta característica en donde la responsabilidad de los socios pasa de ser limitada al aporte a solidaria e ilimitada. Bueno, ¿hay supuestos excepcionales? Sí. Uno es la garantía establecida por la ley de que los consocios, de alguna manera, bueno, la tengo que repetir, garantizan el aporte que todavía no han realizado sus consocios de forma solidaria e ilimitada. ¿Qué? Bueno, esto es así. Ahora cuando veamos procedimiento de aporte vamos a ver que parte del aporte, según el régimen que, insisto, vamos a señalar, puede estar diferido en el tiempo. Entonces, en vez de consumarse en un único acto, podemos ir, como si fueran cuotas, permítame el término para ser claro, ir cumpliendo esa promesa sumida en el contrato social. Hasta que yo no termino de cumplir esa promesa, obviamente tengo una deuda con la sociedad o la contracara. La sociedad tiene un crédito con cada uno de los socios que ha diferido en el tiempo su aporte, ¿de acuerdo? Mientras ese cumplimiento no se haya efectuado en su totalidad, todos los consocios, no solamente aquel que haya diferido en el tiempo el cumplimiento de la promesa del aporte, sino todos los consocios garantizan solidaria, de ahí que todos garantizan por la totalidad de lo que todavía se adeuda. Cada uno de los socios que difirieron en el tiempo su aporte. Todos garantizan por la totalidad de lo que se debe e ilimitadamente, o sea que si no alcanza el capital social para atender obligaciones con terceros, con terceras personas, con acreedores, que podemos tener algún litigio y se vienen a cobrar, bueno, si no alcanzan, por esta habilitación establecida por la ley, puede atacar el acreedor el patrimonio personal de los socios. ¿Cuál es el techo de este ataque en el buen sentido? Bueno, el techo va a ser lo que todavía resta en el momento en el que se efectúe la acción judicial por parte del acreedor, lo que todavía resta por aportar por aquellos socios que han decidido diferir en el tiempo su aporte. Yo sé que hay todavía un par de cositas que les pueden estar haciendo ruido. Denme unos minutos y después lo vuelvo a cerrar. Esto va a quedar más en claro cuando veamos procedimiento de aporte. Por ahora quédense con esto. Nosotros sabemos que el principio general es que los socios de una SRL responden limitadamente a su aporte, por eso así se llama. Ahora, ya adelanté desde el inicio que hay excepciones. Una de esas excepciones es esta, es la garantía que todos los consocios prestan, deben, a el aporte pendiente de sus consocios. ¿Por qué aporte pendiente? Por lo que vamos a ver ahora. Procedimiento de aporte, 2 etapas, suscripción e integración. La suscripción es la promesa, es la obligación asumida por el socio. ¿Dónde va a estar esa obligación? En una cláusula del contrato social. Yo me obligo a aportar 100.000 pesos. Ahí cuando firmo, suscribo el contrato social, asumo esa obligación, constituyo mi promesa. Pero todavía no la cumplí. Ahí lo único que hice fue hacer nacer un derecho, un crédito a favor de la sociedad. Y yo tengo una deuda con la sociedad, la tengo que cumplir, todavía no la cumplí, la creé, la firmé y la creé. Ahora, la etapa de ejecución de esa promesa es esta integración, que es el efectivo, justamente, acá lo pongo, es el efectivo cumplimiento de la obligación creada, de la obligación suscrita. Entonces, tenemos una etapa donde se suscribe, que si se quiere se puede cambiar el término suscribir por prometer, simplemente para entender, ¿no? En el momento de la suscripción yo me comprometo a realizar un aporte. ¿En dónde? En el contrato social. Y después tenemos la etapa de la integración, ¿no? Son dos conceptos distintos. Se pueden unir en algún momento en el tiempo, como vamos a ver ahora, pero son distintos. Una cosa es
la promesa que yo hago contractualmente, la obligación que yo asumo contractualmente con la sociedad en el contrato social. Y otra cosa es el cumplimiento de esa promesa. Entonces, ese cumplimiento se denomina integración. Hay dos casos. La suscripción siempre va a ser al 100% al momento de suscribir ese contrato social. O sea, no hay forma de que nosotros nos comprometamos por un 80%, ¿no? Porque al momento de decir mi aporte va a ser dar, yo escribo el 100% del aporte. Entonces no hay forma física o lógica de decir, bueno, voy a comprometerme por el 80% y después me comprometo. No, me comprometo por todo lo que voy a aportar en la sociedad en el momento en que se lleva adelante, en el momento en que se realiza el contrato social. Ahora, la integración sí puede, de alguna manera, tener se pueden dos cosas. Una, se puede cumplir en un pedazo, o sea, como tener una quita, no es estrictamente una quita, pero yo puedo, parcialmente, ahí está, yo puedo integrar, cumplir esa promesa parcialmente y además puedo diferir el saldo en el tiempo. Fíjense, ¿en qué casos? En los aportes en dinero, ¿no? En los aportes en dinero, como mínimo, voy a tener que integrar, como mínimo voy a tener que integrar el 25% de ese aporte de dinero al momento de la suscripción. Ven que acá coincide en el tiempo. Entonces, yo hago contrato social, me comprometo, establezco cuál va a ser mi aporte, firmo, ahí surge esta obligación, y en ese mismo momento también aporto, como mínimo, porque me lo exige la ley, el 25% de esa promesa asumida, esa obligación a la que me comprometí en el contrato social. Como mínimo, al momento de la suscripción, debo integrar, debo cumplir el 25% en dinero, en efectivo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se deposita en el banco y con la boleta de depósito se acredita el cumplimiento de este recaudo. También puede ser más, puede ser 26, puede ser 30, puede ser 50, también puede ser el 100%, que yo suscriba e integre en efectivo el 100% del aporte. Pero la ley me permite a mí suscribir el 100 integrar el 25. ¿Qué pasa con el posible 75 restante? Lo puedo diferir en el tiempo como vengo señalando. ¿Cuánto tiempo? 2 años. Lo máximo es 2 años. ¿Puedo hacerlo por menos? Sí, puedo hacerlo por menos. ¿Puedo hacerlo por más? No. El techo es 2 años. Entonces acá tenemos, cierra un poco más, quizás yo tendría que haber puesto el ítem 1 al final de esta filmina, pero bueno. Acá cierra un poquito más lo que explicaba hace un rato. Si nosotros tenemos un socio que se compromete a aportar 100.000 pesos, como mínimo, ¿cuánto va a tener que aportar? ¿Cuánto va a tener que integrar al momento de la suscripción? 25.000. ¿Estamos de acuerdo? Como mínimo. ¿Puede hacer más? Sí, puede hacer más. ¿Y qué pasa con el saldo? Con el resto, que en el ejemplo que estoy poniendo es 75.000 pesos. ¿Lo puede diferir en el tiempo? Sí. ¿Con qué periodicidad? Con la que quiera. Pero el recaudo que establece la ley es que no puede ser superior a 2 años ese cumplimiento diferido en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces nosotros podemos poner cumplimiento mensual o bimestral o trimestral, pero en los cálculos no pueden pasarse de 2 años. Ahora, mientras van transcurriendo esos 2 años y el consorcio cumple conforme la obligación asumida en tiempo y forma, va a faltar para que el capital social que se suscribió al momento de llevarse a cabo el contrato social, para que sea integrado en su totalidad, van a tener que transcurrir ese tiempo por el cual se difirió el cumplimiento o integración del aporte. Mientras tanto, mientras perdure ese diferendo en el tiempo, todos los socios garantizan el total de lo debido de forma solidaria y limitada. ¿Ante quién? Ante acreedores. ¿Por qué, doctor, pasa esto? Bueno, pasa esto porque lo que busca el legislador es darle solvencia a la sociedad. Nosotros podemos constituir una sociedad de responsabilidad limitada, que diga que tiene un capital social de 1 millón de pesos, que ya es poco hablar de 1 millón de pesos, pero bueno, una sociedad pequeña sirve de 1 millón de pesos, y no tan pequeña también. Y sin embargo, nos encontramos con que en el primer día, como el aporte es todo en dinero,
el primer día de vida de la sociedad, si me permite, digamos, la simplificación, vamos a tener una sociedad cuyo capital integrado efectivamente, es decir, la guita que efectivamente está en el banco, no es de 1.000.000 de pesos, es de 250.000 pesos. ¿Y eso a quién le importa? Le importa especialmente al acreedor, porque cuando yo perfecciono un contrato con la otra parte, lo que más me va a interesar es que la otra parte sea solvente. ¿Y cómo voy a saber si una persona es solvente o no? Y bueno, va a depender de su patrimonio. Lo que pasa acá es que esta sociedad, en nuestro ejemplo, dice que tiene un capital social de 1.000.000 de pesos, pero integrado nada más tiene 250.000. Entonces lo que busca el legislador es proteger los intereses del acreedor. ¿Y cómo lo hace? Bueno, está bien. Esta es una sociedad en donde se limita la responsabilidad de los acreedores al aporte. Ahora, para ser justos y para que esa relación entre, que hablábamos hace un momento, entre capital social y objeto social sea proporcional y además sea real, bueno, como mínimo, hasta que esta integración del capital social ajustado al objeto social sea plena, sea total, bueno, que los consorcios garanticen lo que falta con su propio patrimonio. Que sea solidario y ilimitado. Entonces, si el acreedor tiene algún problema, tiene algún litigio, tiene algún crédito o alguna obligación incumplida por la sociedad y va a reclamar a la sociedad en sede judicial y la embarga y la ejecuta y no alcanza el capital social de la sociedad, ¿qué pasa? Ahí tiene la posibilidad, a partir de la configuración de esta excepción, de decir, está bien, no me alcanzó. Pero ¿saben qué? No, este no es un deudor insolvente. No me alcanzó, pero como no fue cumplido el total de la integración, el 100% de la integración todavía se debía, tengo la posibilidad de reclamar por esa diferencia de forma solidaria a cualquiera de los socios, a cualquiera, y de forma ilimitada puedo atacar sus patrimonios personales. ¿De acuerdo? Espero haber sido claro. Obviamente queda abierto esto para que me sigan consultando. Pero creo que más o menos quedó. Vamos. Naturalmente algo que está muy fuertemente vinculado con todo lo que estamos hablando, en esto de poder representar cuánto vale o cuánto impacta o qué importancia tiene cada aporte de los, efectuado por los socios, es su evaluación, ¿no? Hemos hablado ya de evaluación, recordemos rápidamente, hay tres formas de evaluación. Una es establecerlo en el contrato a partir de la mención de algunos antecedentes. Otra es establecer una evaluación por el precio de plazas conforme el bien que se está aportando, como por ejemplo un automotor. Hay bienes que van a ser más susceptibles de ser evaluados de esta manera y otros no tanto, pero es otra de las modalidades. Y la tercera y especial modalidad es la de la evaluación pericial, ¿no? La evaluación pericial, a diferencia de las primeras dos modalidades, no es susceptible de ser impugnada porque en tanto se realiza en sede judicial y con el auxilio de un perito experto justamente en esta tarea, se entiende que no puede ser discutida. Bueno, no quiero complicar. Se entiende que no puede ser discutida porque se ha llevado a través de un canal fidedigno y que es el adecuado, el método por excelencia para establecer el valor de un bien que está siendo aportado a una sociedad. Entonces no puede ser ni impugnado por los consocios ni impugnado por posibles o potenciales o latentes acreedores, ¿de acuerdo? En las otras dos modalidades, de la evaluación del contrato y por precio de plaza, en tanto no está sujeto a este régimen de evaluación pericial, sí es posible iniciar una acción de impugnación. ¿Qué quiere decir? Impugnar en sede judicial que el valor del bien que se aportó no es el que está establecido en el contrato, que no es un valor real, que falla al momento de representar el valor que el bien ese tiene en el mercado. ¿Y esto por qué? Esta herramienta, ¿por qué? Sea, una vez más, para proteger el patrimonio o los intereses del acreedor, para que la sociedad no sea una sociedad insolvente. Porque si yo digo, bueno, tengo un aporte de 2 millones de pesos y cuando desagregamos el capital social nos encontramos que estamos valuando no sé, un Peugeot 504 en 1.500.000 pesos,
Bueno, esta falsedad en cuanto a la evaluación hace que a la postre mi sociedad sea insolvente. Porque yo puedo tener 500.000 pesos en efectivo, que valen eso, valen 500.000 pesos, pero el resto de mi capital social está conformado por una evaluación ficticia de un bien que no representa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando después un acreedor se pretenda satisfacer sus intereses incumplidos con el capital social, y diga, bueno, voy a embargar, ¿y qué embargo? Y tiene un automóvil, y tiene una cuenta bancaria por 500.000 pesos y un automóvil. El automóvil por un, perdón lo burdo de mi ejemplo, es simplemente para que sea claro, ¿no? Un automóvil por un palo y medio. Y cuando lo embargo y lo ejecuto, un 504, por más, más buen estado en el que se encuentre, no va a alcanzar para satisfacer la creencia, el crédito incumplido con el acreedor. ¿Se entiende? Entonces, ¿ahí qué hace? ¿Perdió el acreedor? No, no perdió. Tiene una posibilidad. Así como tiene la posibilidad que vimos hace un momento de verificar si todavía hay obligaciones o aportes diferidos en el tiempo para abrir este cerrojo de la limitación al aporte, el segundo supuesto importante de corrimiento del velo societario, esta protección de esta característica esencial de la SRL, que es la responsabilidad limitada, es esta herramienta de la sobrevaluación, de la impugnación por sobrevaluación. Entonces ahí, si se verifica en sede judicial que efectivamente hubo una sobrevaluación, la consecuencia jurídica fundamental, insisto, es que se transforma, lo que se denomina, digamos, en derecho societario, corrimiento de velo societario, y se transforma el tipo de responsabilidad de los socios de limitada a solidaria e ilimitada, ¿no? Y entonces ahí queda habilitado el acreedor, si no le alcanza el capital social, de reclamar a cualquiera de los patrimonios personales de los consocios. Fíjense que importante es tener en claro esto para los abogados que pueden estar asesorando a un acreedor. Vamos a un litigio con una SRL, planteamos lo que tengamos que plantear en hechos y en derecho, ganamos, y después viene, porque una cosa es la sentencia, nada perfecto, es el cuadrito, como siempre decimos, ese cuadrito lo cuelgo, bueno, mira, acá está la sentencia, pero después, lo importante para el cliente es también, bueno, está bien, pero yo quiero la plata, no quiero la sentencia. Y bueno, ahora tenemos que embargar y ejecutar. Y cuando vamos a embargar nos encontramos que es insolvente. Más allá de las distintas herramientas legales que podemos tener ante una situación como esta, variadas. Pero ¿qué podemos hacer desde el punto de vista del derecho societario? Impugnar, verificar, analizar el capital social descrito en el contrato social y en su caso, en el caso de verificar una posible sobrevaluación, impugnar, buscando la consecuencia jurídica del corrimiento de velo societario. Bien. ¿Qué son las cuotas complementarias, ya cerrando lo que tiene que ver con capital social en la SRL? Bueno, son, digamos, requerimientos de fondos adicionales que la sociedad puede formular a los socios a partir de una resolución que lleva adelante el órgano de gobierno de la SRL, como mínimo por mayoría absoluta, en la medida de que el contrato social prevea esta posibilidad. O sea, que cuando nosotros constituimos a la sociedad, establezcamos en una cláusula justamente la posibilidad de utilizar esta herramienta, esta facultad, ¿no? Bueno, en caso de que nosotros en la explotación de nuestro objeto social sea necesario por H o por B tener mayor liquidez o mayor fondos para, no sé, desenvolvernos mejor ante una crisis o ante una posibilidad, bueno, que nosotros lo tenemos que establecer de forma latente en el contrato social. Tiene que estar incluido en el texto del contrato social. Si esa facultad no está en el contrato social, entonces perdimos esta posibilidad legal. Si queremos utilizarla, tenemos que, al momento de constituir la sociedad, incluir esa facultad en el contrato. Entonces acá podemos verificar como que la cuota complementaria tiene como dos etapas de su vida. Una en la que queda latente, ahí en el contrato social como una prerrogativa posible de utilización. Y otra es una etapa ejecutoria, donde la sociedad, en el desarrollo de su vida, dice, bueno, sí, es ahora, vamos a someter al órgano de gobierno la decisión, el órgano de gobierno lo aprueba como mínimo por mayoría absoluta, y
y hace uso de la potestad de la facultad establecida en el contrato social. En caso de que esto se dé así, no es optativo para el socio, no es una posibilidad de crecer del socio o otro tipo de herramientas o mecanismos societarios. Acá esto es una obligación, porque el socio se comprometió, se obligó al momento de suscribir el contrato social. ¿De acuerdo? Entonces, cuando queda configurada de esta manera y se cumplieron los recaudos y la sociedad a través de su órgano de gobierno lo decide, el socio tiene que cumplir. ¿De acuerdo? No es una opción. Régimen de transmisión de las cuotas. Bueno, había dicho cerrando cuota social y me estaba olvidando algo importantísimo y bastante largo de lo que tiene que ver con el capital social de una SRL, que es, bueno, ya dijimos que se representan cuotas sociales y todo lo que tiene que ver con las características principales de la cuota social. Ahora, ¿se puede transmitir una cuota social? Que es lo mismo que preguntarse, ¿se puede transmitir la calidad de socio en una SRL? Y está bueno este eje, porque este es un eje en donde a nosotros nos permite evidenciar esto de ser considerada una sociedad mixta, porque mezcla dos cosas. Mezcla ahí cualidades de la sociedad de capital, pero también de la sociedad de personas. Fíjense, el principio general, importante que ustedes esto lo tengan en claro, es la libre transmisibilidad. La cuota se puede transmitir, salvo pacto en contrario que se establezca en el contrato social. Pero el principio general es la transmisibilidad. Los principios generales siempre son importantes al momento de que el juzgador tenga que resolver algún punto que no sea del todo claro en el régimen establecido en el contrato social. Por eso es un principio general. Ante la duda debe primar el principio general. Y la jurisprudencia sí lo deja saber. Algunos puntos en particular. Si nosotros somos socios, ay, se me fue el nombre, me sale calidad civil, situación civil, bueno, no importa. Si nosotros somos casados y queremos transmitir, o casadas, y queremos transmitir las cuotas sociales, bueno, ¿se necesita asentimiento conyugal o no? Depende del caso. En el caso que la cuota social sea ganancial, no me quiero meter en el régimen de familia, pero tiene que ver con en el momento en el que se constituyó la sociedad o que adquirí la calidad de socio, si yo estaba casado o no. Y también ahora, a partir de la reforma, si opté por el régimen de separación de patrimonio. Bueno, analizando estas variables, ahí voy a poder determinar si debo cumplir con el recaudo de asentimiento conyugal o no. O sea, si yo soy casado y la cuota social está sujeto a un régimen de bien ganancial y no opté por el sistema de separación de patrimonios, bueno, debo cumplir con este requisito. Si no estoy alcanzado por estas dos variables, no. Aunque mi estado civil, ahí está, perdone, pero lo tenía acá en una parte del cerebro todavía jugando. Mi estado civil, aunque sea casado, si no estoy alcanzado por una de estas dos variables, bueno, igualmente, en ese caso no tendré que cumplir con el requisito de asentimiento conyugal. ¿Cuáles son los efectos de la cesión? Bien, frente a la sociedad, o mejor dicho, a partir de qué momento los efectos de la cesión van a entrar en vigencia. Bueno, frente a la sociedad, desde el momento en el que el socio que pretende ceder su cuota social y por ende la calidad de socio, notifica un ejemplar a la gerencia. La gerencia, lo adelanto, es el órgano de administración de la sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento en el que yo notifico, ahí hago oponible a el seno de la sociedad, a los consocios, a la estructura societaria, esta decisión de ceder mi cuota o mis cuotas sociales. Frente a los terceros, desde el momento que inscribo esa cesión en el registro público, así como se inscribe el contrato social, bueno, también se inscriben las modificaciones o también las cesiones de cuotas. ¿Cuáles son las garantías del cedente? O sea, las responsabilidades o obligaciones que tiene un cedente una vez realizada la cesión. O sea, ya se olvida, cede y se olvida de todas las obligaciones que asumió mientras fue socio. No, esto no es así. Garantiza las obligaciones contraídas hasta el momento de la inscripción de la cesión. Fíjense, yo necesitaría quizás una pizarra para hacer una línea temporal, pero si nosotros jugáramos con una línea del tiempo, vamos a ver que quizás hicimos el contrato de cesión el 1 de junio y hasta que notificamos a la gerencia y después, un acto todavía un poco más complejo, inscribimos la cesión en el registro público, pasa un tiempo. Podemos encontrar que estamos a 20 de junio y recién ahora
hemos realizado el trámite de inscripción en el registro de esta sesión. Entonces tenemos 20 días. Durante esos 20 días, por más de que yo ya cedí, si yo ya perfeccioné ese contrato de sesión, la sociedad sigue trabajando, sigue explotando su objeto social y por ende sigue asumiendo obligaciones. Todas esas obligaciones que se realizaban hasta la inscripción, el cedente, o sea, el socio que está cediendo las cuotas sociales, las garantiza. ¿De acuerdo? También va a estar obligado solidariamente si no terminó de cumplir su aporte asumido al momento de constituirse la sociedad. Una vez más, entra en juego esto de el aporte en dinero diferido en el tiempo, en el plazo de 2 años. Entonces, si yo estoy en mi derecho de ceder mis cuotas sociales dentro del término de esos 2 años, aunque no haya terminado de cumplir el aporte. Ahora, si lo hago, también voy a estar obligado solidariamente por lo que todavía debo, o también estoy obligado por lo que todavía deben los consocios. O sea, acá es una mezcla entre cesión de cuotas y todo lo que vimos en cuanto a ese supuesto, este primer supuesto, en donde la responsabilidad del socio en una SRL se transforma de limitada a ilimitada. Entonces, si yo cedo y todavía no terminé de aportar, todavía mi responsabilidad va a ser solidaria. Y aunque yo ya haya aportado, y si existen otros consocios que no hayan terminado de integrar el aporte dentro de los 2 años, en ese caso también mi responsabilidad, también voy a estar obligado solidariamente. Recapitulemos un poquito esto que tiene que ver con garantías del cedente. El cedente está en su derecho, ya vamos a ver los matices que tiene esta prerrogativa, pero en principio está en su derecho de ceder las cuotas sociales y su calidad de socio. Bien. Ahora, ¿qué pasa con las obligaciones asumidas por la sociedad? Eso es lo que tenemos que analizar. Bien, con relación a esto, desde el momento que se perfecciona el contrato de cesión y hasta que se inscriben las obligaciones desarrolladas desde el momento del contrato de cesión y hasta la inscripción, durante este periodo de tiempo las obligaciones asumidas por la sociedad también van a ser garantizadas por parte del socio cedente. Con relación a el aporte debido tanto por él como posiblemente por los consocios, insisto, entre paréntesis, esto que tiene que ver en diferir en el tiempo, en 2 años, el aporte, la utilización de esta facultad, bueno, también garantiza solidariamente eso que se debe, ¿de acuerdo? Y en cuanto, ahora, yendo a la vereda de enfrente, hablamos del cedente, en cuanto al adquirente, garantiza sin distinción. Una vez que adquiere la calidad, garantiza lo anterior a la cesión y lo posterior, ¿de acuerdo? Compra todo el paquete, es más simple de analizar. Es en cuanto a las obligaciones del cedente que merece un desagregado puntual el régimen de qué es lo que pasa mientras la sesión no se inscribió y qué es lo que pasa aún inscripta la sesión con los aportes todavía no integrados en un 100%. Espero haber sido claro con esto también. Entonces, principio general, libre transmisibilidad. Ese salvo contrario quiere decir que, bueno, se puede limitar. O sea, si viene el principio general la libre transmisibilidad, se puede limitar. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para limitar la transmisión? Bueno, debe estar establecido específicamente el procedimiento dentro del contrato social. Van a ser lícitas las cláusulas que requieran, por ejemplo, la conformidad de la sociedad al momento de la transmisión. Acá no queda vedada la facultad, porque el socio en abstracto tiene la posibilidad de transmitir la cuota social. Pero lo que pasa, ven, fíjense qué interesante esto, es libre transmisibilidad, rasgo de las sociedades de capital, ¿no? Pero fíjense que podemos condicionar ese principio general con, es válida, dice, o es lícita, la cláusula que requiera la conformidad de la sociedad. ¿Por qué haría esto la sociedad? Y porque a la sociedad le interesa que forme o que adquiera la calidad de socio determinadas personas, rasgo de las sociedades de personas. Entonces, ahí está esta tensión de cualidades que hace que esta sea una sociedad mixta. Va, en abstracto digo, o decía,
tiene abierta la posibilidad del socio de transmitirla, pero sujeta, si es que el contrato social lo establece, a la conformidad. Si no logra la conformidad de la sociedad, bueno, entonces tendrá que buscar otro candidato adquirente, ¿se entiende? No es que me están diciendo, no, usted no puede transmitir las cuotas sociales. Me están diciendo, no, esta persona a la cual usted pretende cederle las cuotas sociales y por ende la calidad de socio no nos parece, busque otro candidato. Entonces queda abierta la transmisión, no hay una limitación absoluta, una restricción, sino que de alguna manera se condiciona sin afectar en su totalidad el derecho del socio de poder ceder. Son lícitas también las cláusulas que confirman un derecho de preferencia. El derecho de preferencia es preferido ante otro candidato, ante otro adquirente. Van a estar preferidos para adquirir esas cuotas sociales que el socio pretende ceder, los socios o los consocios y la propia sociedad. Esos dos van a estar preferidos, van a tener privilegios sobre terceras personas para poder adquirir las cuotas que pretende ceder uno de sus socios, ¿no? Ese es el derecho de preferencia. Y por último, ahora sí, la transmisión por mortis causa, porque recién hablábamos de una transmisión por acto entre vivos, o sea, a través de un contrato de cesión. Ahora, también nos podemos encontrar que la calidad de socio se pueda adquirir por el fallecimiento de alguno de los socios y si es que el contrato social así lo prevé. Si el contrato prevé la incorporación de los herederos del socio, esta disposición es obligatoria tanto para el heredero como para la sociedad. Esto no se puede, modificar a través de una decisión del órgano de gobierno. Es obligatorio. Y además, las limitaciones que se pudieron o que se pueden establecer, que mencionamos recién, cláusulas lícitas en cuanto a la conformidad de la sociedad, esta limitación va a ser inoponible a las personas o a los terceros que el heredero pretenda ceder las cuotas sociales heredadas, valga la redundancia. O sea que por 3 meses estos condicionamientos, estas limitaciones a la cesión de las cuotas sociales no son oponibles al heredero por su calidad de tal. O sea, la lógica no le busquen mayores lógicas de que en tanto heredero, en tanto la sociedad está obligada a aceptarlo como nuevo socio, y además la ley le brinda la facultad de que no se pueda condicionar la transmisión de su cuota social si se realiza dentro de los 3 meses de haber adquirido esa calidad, ¿no? O sea, es lo mismo del fallecimiento del causante. Los socios y la sociedad pueden hacer uso de la opción de compra, sin perjuicio de lo que acabo de mencionar, por el precio que el heredero notifica a la gerencia dentro de los 15 días. Bueno, lo dije al revés, porque no estoy leyendo, porque a veces cuando uno lee acartonadamente y por eso no lo hago, pero vamos a poner un ejemplo concreto. Pobre mi viejo, pero supongamos que mi viejo es socio en una SRL, fallece. Inmediatamente no tenemos todo lo que tiene que ver con la sucesión y demás, pero una vez que yo soy declarado heredero forzoso, una vez que se lleva adelante la sucesión, adquiero la calidad de socio. En el momento en que yo adquiero la calidad de socio, la sociedad no me puede impedir, si el contrato lo previó, justamente que yo asuma este carácter, ¿no? Este carácter de nuevo socio. Y voy a tener 3 meses del momento en el que asumí esa calidad, del momento de la sentencia del juzgado civil en donde se llevó la sucesión. A partir de ese momento tengo 3 meses para poder transferir la cuota social. Y la voy a poder transferir sin perjuicio de los condicionantes que tenga previsto el contrato social de la SRL en particular. Por 3 meses no corren, se lo puedo ceder a quien yo quiera, ¿de acuerdo? Obviamente, cuando yo quiero ceder, voy a tener que hacer como cualquier otro socio, notificar a la sociedad un ejemplar de la cesión para que, entre otras cosas, considere el valor en el cual yo voy a transferir y detone este procedimiento por el cual, dentro de los 15 días, o la sociedad o alguno de los socios, de los consocios,
por una cuestión de derecho de preferencia, puedan adquirir las cuotas que yo pretendo ceder. Esto es una vez más una cualidad en donde hace primar la calidad subjetiva de los socios. O sea, el interés que tienen, aún siendo una sociedad de responsabilidad limitada, el interés que tienen los socios de conformar esa sociedad con determinadas personas y no con cualquiera, ¿no? Entonces acá se ve, digamos, esa ascendencia parcial que tiene la SRL sobre las sociedades de personas. Como en otros rasgos, vamos a ver como en principio general de libre transmisibilidad, bueno, es un carácter que comparte con la sociedad anónima. Entonces esa mezcolanza es lo que a nosotros nos permite concluir que se trata de una sociedad mixta, ¿no? Que conjuga rasgos de los dos tipos. Bien, voy a frenar momentáneamente acá porque ha sido bastante extensa la explicación, casi una hora, y después voy a hacer otra clase u otro videíto con lo que tiene que ver con órganos de administración y representación y órganos del gobierno. Es bastante extenso, así que seguramente la semana, el miércoles, Eleonora vea órgano de control y fiscalización, y yo vea el lunes de la semana que viene los otros dos órganos para no hacer demasiado larga la clase y para no agotar, digamos, la atención de ustedes al momento de ver un tipo social importante como es la SRL. Así que lo vamos a cerrar acá por ahora, chicos. Espero que, yo sé que ahora nos estamos volviendo un poquito más técnicos, no tan teóricos como, o amplios como en otros pasajes de esta materia. Hay mucho contenido, a mí me gustaría poder verlos a la cara e ir percibiendo si van quedando claros los conocimientos o no. Por eso trato de repetir y adaptar un poco esta metodología. Igualmente, si ustedes no entienden algo, siempre estamos a disposición. Así que, esperando que haya sido claro, yo les agradezco como siempre su atención y les deseo a todos y todas buenas noches.